Dios nos concede. Sean todos muy bienvenidos a este lugar. Estamos muy contentos de estar aquí, que Dios nos permite poder reunirnos y alabar juntos su santo nombre. Hemos tenido un momento muy especial de alabanza, de adoración, y bueno, después de esto sigue lo que es el tiempo de la palabra. Entonces, les voy a pedir que vayamos a la Biblia y busquemos en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Bienvenidos todos los que estamos aquí. Qué bueno que está aquí usted, que estamos aquí. Gracias al Señor porque estamos aquí, hermanos. Su esfuerzo al haber venido hoy habla de que usted reconoce que necesitamos de Dios. El haber dejado su comodidad y haberse tomado el tiempo para venir acá habla de que usted reconoce que necesita de Dios. Y eso Dios lo mira. Gracias al Señor. Bueno, entonces vamos a leer Génesis 1:1, que es bien conocido, los niños aún lo saben. Es uno de los primeros versículos que los niños aprenden. Dice así la palabra: honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice como está escrito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si continuáramos leyendo todo este capítulo, nos encontramos que nos va a describir en detalle lo que hizo el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Nos va a ir mencionando en detalle lo que hizo. Quizás durante el transcurso del mensaje volvamos por un pasaje por acá, tal vez nada más para mirarlo de algún día, por ejemplo cuando hizo el sol y la luna. Tal vez volvamos, no lo sé, pero ahora quedémonos con que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oramos breve y predicamos. Señor, aquí estamos ya para hablar tu palabra, utilízame, respáldame. Señor, pongo ante ti todo mi ser y que mi ser entero sea instrumento en tus manos. Que lo que hoy se hable aquí sea lo que tú deseas que tu pueblo escuche, Señor. Bendícenos con tu palabra y que ésta no retorne vacía, sino que cumpla aquel propósito por el cual tú la envías hoy. Háblanos, Señor, y permite que yo pueda exponer tu palabra con entendimiento, con claridad y con libertad. La libertad que da tu Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Bueno, el domingo pasado estuvimos predicando sobre lo que fue la existencia de Dios. Y hoy vamos a seguir hablando un poco de la existencia de Dios. El pasado domingo comencé haciéndole una pregunta y dijimos en la pregunta: ¿de dónde nos vino a nosotros la idea de Dios? Era la gran pregunta. ¿De dónde nos vino esa idea de Dios? Y tratamos de responder y dijimos que la idea de Dios nos vino por, decíamos, intuición. Otros estudiosos de la Biblia no le llaman intuición, sino que le llaman conocimiento innato de Dios. Conocimiento innato, algo que ya viene con nosotros cuando nacemos. Le llaman conocimiento innato. Otros le llaman la naturaleza del hombre. En su naturaleza, desde que nace, trae consigo un sentir interno. Algo que le dice que hay un Dios, que hay un Dios. Y lo veíamos el domingo pasado, que puede incluso estar en un lugar donde nunca le enseñaron acerca de Dios. El ser humano trae dentro de sí, en su naturaleza, trae ese sentir de que hay un ser supremo. El domingo pasado decíamos que a eso le llamamos intuición. Pero si usted no le quiere llamar intuición, bueno,
llamemos como otros le llaman, la naturaleza humana o conocimiento innato, que me gusta, conocimiento innato me gusta. ¿De dónde nos viene la idea de Dios? No solo de dónde nos viene la idea de Dios, sino a la misma vez estos argumentos o estos puntos que exponemos evidencian o comprueban la existencia de Dios. La primera era la intuición y número 2 hablamos de lo que era la tradición. Si no fuera suficiente el hecho de traer de manera natural ese sentir interior, si eso no fuera suficiente, está mi papá, está mi mamá, está mi abuelita, está el ambiente donde me desarrollé. Todos decían que hay un Dios. Entonces, el conocimiento de Dios nos viene también por la tradición, decíamos, por la tradición. Y hablamos también de esto. Tanto ha sido así, decíamos que se remonta hasta los tiempos desde Adán, desde que la Biblia registra al primer hombre, Adán diciéndole a sus hijos que hay un Dios. Número 3, hablábamos de la razón. Dios nos hizo seres con esa capacidad de razonar. La razón nos dice a nosotros, al mirar las obras y las maravillas de Dios, la razón nos dice, tiene que haber alguien que hizo eso. Y exponíamos algunos ejemplos, y esto decíamos que es el argumento que se le conoce como el argumento del diseño, donde nuestra razón nos dice, eso no pudo surgir por casualidad, alguien lo tuvo que hacer. Todo lo que miramos, alguien lo tuvo que hacer. Y eso es conocido como el argumento, decíamos, el argumento teleológico. Todo lo que miramos fue diseñado por alguien. Y entre más complejo sea, hermanos, entre más complejo sea el diseño, significa o habla de una inteligencia súper mayor. Usted mira un edificio habla de arquitectos. Mira una pintura maravillosa en la cual usted se deleita y admira en una pared, eso habla de una mente brillante, inteligente. Alguien imaginó eso y lo pintó. Usted habla de un libro, alguien lo escribió y lo puso en orden, un autor tuvo que haber. Y así nos vamos en todo. Este aparato que tenemos en la mano, todo habla de que alguien lo diseñó. Hubo ingenieros que planificaron cómo va a ser el teléfono, cómo va a funcionar, qué va a tener. Todo, hermano, fue diseñado con un propósito. La razón nos dice que las cosas no surgieron por casualidad, sino que detrás tiene que haber un gran diseñador. Entonces la razón era el argumento número 3. Y también hablamos de un cuarto. Y ese cuarto con el que hablamos fue el argumento de la creación, que filosóficamente se le llama el argumento cosmológico. La creación nos habla de un ser supremo, nos habla de Dios. La creación nos habla de Dios. Todo eso hablamos el domingo pasado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, con todo eso? Eso se habló. Y decíamos que todos los que estamos aquí tenemos conciencia de la existencia de Dios. Y cualquiera dirá, ¿pero para qué hablar de esto? Bueno, decíamos el domingo pasado que la razón por la cual hablamos de esto es porque, en primer lugar, para convencer a los que buscan con sinceridad a Dios y tienen alguna dificultad para vivir para Él, tienen alguna dificultad, necesitan una pequeña ayuda, para ellos predicamos esto o enseñamos esto. Número 2, enseñamos para fortalecer la fe de los que ya creemos, para usted y para mí, para fortalecer nuestra fe. Decíamos que nosotros, todo lo que tiene que ver con alimentar nuestra fe, lo recibimos con gozo, con alegría, con contentamiento, aunque ya sepamos que hay un Dios, pero si lo que me van a decir va a alimentar mi fe, decíamos, lo recibimos con gozo, porque aumenta, afirma nuestra fe. Y por último, lo hacemos con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento.
enriquecer nuestro conocimiento. A nosotros nos conviene conocer acerca de Dios. De manera que la existencia de Dios. Hoy voy a continuar brevemente con otros puntos. Si ya mencioné 4 y aún dejamos algunos más, pero he escogido los que considero que pueden ser más, diría quizás más fáciles de exponerlos y también de entender. Ahora vamos a hablar de esas más pruebas que nos hablan de la existencia de Dios. Esa prueba con la que quiero comenzar hoy va a ser la conciencia del ser humano. La conciencia, que filosóficamente le llaman el argumento moral. Es bien conocido eso. El argumento moral, y nosotros le decimos eso de la conciencia. La conciencia es eso que es no materia, que los científicos no lo pueden comprobar en un laboratorio, porque la conciencia no es materia, sino que es algo que es maravilloso, es algo abstracto, diríamos, pero que a la misma vez, que tremendo. Mire, la conciencia, comenzamos. El hombre es dueño de una naturaleza. Esto sostiene este argumento. El hombre es dueño de una naturaleza moral, es decir, su vida es regulada por conceptos de el bien y del mal. Todo hombre posee esto, conciencia del bien y del mal. Sabe el hombre que hay una conducta recta que debe seguirse y una conducta errónea que debe evitarse. A ese conocimiento es que le denominamos conciencia. La conciencia en el hombre viene a ser como un juez. Un juez que cuando hacemos lo correcto, la conciencia nos aplaude, nos aprueba. Pero cuando hacemos lo incorrecto, esa conciencia se encarga de ser, decía S. Lewis, se encarga de ser nuestro verdugo. Tortura nuestra conciencia, nos tortura. Perdemos la paz. Cuando hacemos lo malo, la conciencia lo desaprueba y lo condena. Y eso no es necesario. Mire, el hombre puede estar a donde quiera, en la parte de la tierra que quiera, sin asistir a un lugar donde le enseñan sagradas escrituras, donde le hablan de Dios, no importa dónde esté. El ser humano lleva dentro de sí esa capacidad de discernir que robar es malo, que asesinar es malo, que mentir es malo. Ponga todo lo que quiera. Que quitarle la señora a aquel otro es malo. Y sabe, no necesitamos que nadie nos lo diga. En nosotros se implantó algo, ese algo que los incrédulos no lo quieren aceptar, pero a quien nosotros llamamos nuestro creador, nuestro Dios. Ese Dios creador, cuando nos formó, puso en nosotros, hermanos, esa capacidad de poder entender entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque ¿de dónde el hombre puede sustraer esto? ¿De dónde el hombre obtuvo esto de esto es bueno, esto es malo? ¿De dónde? Si no solamente de su creador. Su creador. Y usted puede no asistir a ninguna iglesia, pueden nunca haberle enseñado de Dios, pero el ser humano, desde el momento que es un ser humano, trae dentro de sí esa capacidad de poder discernir entre lo que es bueno y lo que no es. El ladrón más experto, antes de entrar al banco y estar con sus armas preparadas y estar con sus compañeros por allá, esta es tu posición, esta es la mía, yo voy a entrar aquí, yo voy a entrar allá. El delincuente, antes de entrar a asaltar el banco,
el corazón le hace, ¿sabe cómo le hace? Normalmente el corazón va pum, 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 normal. Pero cuando sabemos que vamos a ingresar, a hacer lo malo, nuestra conciencia va a traspasar los límites. De verdad vas a hacer eso. El corazón comienza a... Antes de hacer lo malo, el corazón está allí. La conciencia nos está diciendo lo que vas a hacer. Sabes que no está bien. Así sea el ladrón más experimentado, vive esto porque trae el ser humano, así sea el más perverso, trae dentro de sí esto que llamamos conciencia, lo cual solamente pudo ser puesto por nuestro Creador, el legislador por excelencia, el legislador justo. Solo Él pudo hacer esto, hermano. ¿Qué explicación tiene que en toda la tierra donde sea, todo el mundo sabe que asesinar es malo, que mentir es malo, que robar es malo? Todos sabemos. La conciencia. La conciencia. Eso de la conciencia no lo pueden todavía explicar muchos estudiosos científicos. Entonces, el que el hombre pueda entender esta ley, discernir esto entre el bien y el mal, esto habla, hermanos, de que hay un ser poderoso, supremo, que nos creó, que nosotros lo conocemos como Dios. No hay más. Dios. El ser humano no pudo por sí mismo traer esto así. Por eso es que se pierde la paz, hermano. Cuando uno hace lo malo, se pierde la paz. Un cuidandero de un ancianito, una gente que está cuidando a una ancianita y pierde la paciencia porque el ancianito no escucha, no entiende, no se mueve rápido, hace sus necesidades ahí. Y miren, eso ha de requerir una paciencia que Dios me libre. Nosotros estamos bien tranquilitos aquí, pero esas son realidades que se dan, que esa gente que está cuidando ahí, hermano, pierden la paciencia y tienden a que cuando la cámara no está mirando, ni está mirando el familiar, ni alguien está mirando, le dan sus aparatones, le dan yo nunca he vivido eso, pero esas son realidades que se viven, esas son realidades que no las miramos, pero que están. Lo único que puede defender a ese ancianito allí es una cosa: la conciencia de esa persona. Maltratar a ese indefenso anciano, maltratarlo, abusar de él. La única cosa que puede hacer algo para defender a ese anciano es lo que Dios puso allí en ese cuarto oscuro donde nadie te ve y solo estás tú y él. Lo único que te puede tener es eso que Dios puso dentro de ti, que se llama conciencia y que dice: lo que voy a hacer está malo, y tiendes a perder la paz, la tranquilidad. Lo mismo ocurre con todas las demás violaciones de ley de Dios. Eso no tiene fin, podríamos seguir. Cicerón decía así: la ley moral no era cosa de Roma, decía este gran hombre. La ley moral no era cosa de Roma, ni tiene diferencia con la de Atenas, ni siquiera diferencia en el tiempo, sino que siempre ha sido y será una y eterna, siempre. El hombre de aquella nación lleva dentro de su ser la misma ley que lleva aquel de aquella otra nación. No importa de qué parte de la tierra, todo ser humano lleva implantada dentro de su ser esta ley que Dios, el Creador, la puso, que se llama conciencia. La conciencia habla de que hay un Dios poderoso. Hay alguien que nos creó, que nos hizo con esas capacidades. La conciencia son cosas que no se pueden refutar. C.S. Lewis, usted un gran defensor de la fe. Algunos de los que están aquí saben de ese hombre, maestro de universidades en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y otros, Oxford, la otra grande, de las más famosas. Ustedes saben lo que ha habido. Este hombre decía: hay algo que aparece en mí como una ley y que me urge a hacer el bien y me hace sentir responsable e incómodo cuando hago el mal. A eso le llamamos conciencia.
dejando estas cosas acá, vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice así, libro de Romanos, capítulo 2, versos 14 y 15, hablando de la conciencia o hablando de esa ley que Dios implantó en nuestro ser. Dice así Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles, Pablo está hablando de gente que no tiene la Sagrada Escritura. Pablo le está hablando, o está hablando de gente que no tiene instrucción bíblica, dice Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen instrucción hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan instrucción, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Dando testimonio, ¿quién, pastor? Su conciencia. ¿Y qué más? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Miren qué tremendo. Por eso decimos, aunque no tenga instrucción de Dios, aunque no tenga Sagrada Escritura, nuestro amado Dios, nuestro Creador, cuando nos hizo, nos puso esa ley en el corazón para frenarnos un poco, para mantener el orden un poco, para que en medio de este mundo, hermanos, el caos no se haga, es decir, no se venga el caos. Y Dios puso eso en el hombre. ¿Qué sería si Dios no hubiese puesto esto llamado conciencia en el hombre? ¿Qué sería? Gente abusando, como ya les mencioné, de un ancianito, otros abusan de un niño. Pero lo único que ayuda en estos casos, la conciencia. Entonces tenemos ese argumento llamado argumento moral, la conciencia. Maravilloso nuestro Dios que nos puso con esto. Y saben, hermanos, que hubo gente que murió, pero esto ya sería irnos muy lejos. Pero hubo gente que murió sin conocer las Sagradas Escrituras. Hubo pueblos donde murió gente antes que llegara el conocimiento de Dios o de las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que un día Dios juzgará los secretos de los hombres y dice que lo hará en base a esta ley que Él puso. No podrán tener excusas. Dios les va a decir, pero yo te puse esta ley. Tú sabías que lo que estabas haciendo no era lo correcto y no te detuviste. Un día van a ser juzgados por esta ley, por esa ley que va en el corazón. Así que nadie tiene excusa, dice el apóstol Pablo en Romanos. Todos llevamos inscrita esta ley en el corazón. Así que una evidencia más de la existencia de Dios, diríamos, la conciencia que no tiene explicación. Que muchos estudiosos de la ciencia no la pueden comprobar en un laboratorio, porque no se puede comprobar. Hablemos de una número 2 que también nos habla de la existencia de Dios. ¿Qué más nos habla de la existencia de Dios? Si ya hemos visto todos estos argumentos acá. Pero ¿qué más nos habla de la existencia de Dios? Bueno, las Sagradas Escrituras no tienen como fin mostrar la existencia de Dios, sino que en su relato de la historia, en su relato de todo lo que encontramos, nosotros encontramos que las Sagradas Escrituras nos hablan de la existencia de Dios. ¿Quién nos prueba? ¿Quién nos habla de la existencia de Dios? Las Sagradas Escrituras. ¿Usted quiere saber de Dios? ¿Quiere saber si Dios existe? ¿Quiere saber? Vamos a leer este libro y aquí vamos a encontrar, aunque su fin no es mostrarnos la existencia de Dios, la palabra de Dios es mostrarnos cómo llegar a Él, qué quiere para nosotros, cuál es su propósito, cómo es Él, cómo opera Él, cómo trabaja Él, que lo conozcamos. Cómo se abrió el camino de la salvación para nosotros. Ese es el objetivo de la Biblia. Pero no es mostrar la existencia de Dios. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan de la existencia de Dios. Comencemos. Este sería nuestro segundo punto. Libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Esto fue aquel momento cuando Jesús tuvo que defenderse contra los judíos. Y en medio de todo aquella confrontación que tuvieron los judíos contra Jesús, encontramos estas palabras del Señor que les dijo: escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna. Y aquí va lo que me interesa. ¿Qué más dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros queremos conocer más de Dios, conocer de la existencia de Dios, vamos a conocer más de este libro sagrado y ellas nos van a hablar de la existencia de Dios. En el libro de Juan, capítulo 20, que es ya casi lo último, libro de Juan capítulo 20, verso 30, 31, nosotros encontramos también cuando Juan dice, y estas cosas se han escrito para que, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las sagradas escrituras fueron escritas también para que creamos de cómo Él ha hecho todas estas cosas, aunque su objetivo no es mostrar o convencernos de su existencia, porque como dije desde el comienzo, Génesis 1:1, Dios da por sentado que nosotros creemos, porque Él sabía lo que había puesto en nosotros. Ahora, si hacemos, aquí hemos dejado varios argumentos, hemos dejado el argumento ontológico que habla de, el argumento ontológico no lo hemos mencionado, pero habla de la existencia de los seres, y habla, pero está muy complicado, habla del el ser necesario y los seres contingentes, pero a usted y a mí va a estar, ¿para qué hablar de eso? ¿Qué es un ser contingente? No vamos a saber, ¿verdad? No sabemos. Y la única cosa que con lo que resumo esto es, y no quiero decir que yo sé más, a mí me cuesta explicar eso, y por eso para mejor lo entiendo con dificultad, pero un ser contingente es todo aquel ser que necesita dependencia de otro, un hombre, una planta, un animal. Necesito que alguien, que otro ser me sustente. Mientras que un ser necesario es aquel, bueno, el ser contingente necesita, depende que otro me sustente. Y puedo no existir y el universo sigue igual como que nada. A eso le llaman un ser contingente. Usted puede faltar y este mundo sigue. Yo puedo faltar y esto sigue. No hay, un árbol puede faltar, no hay problema. El ser necesario es Dios. Ese ser no puede faltar. Y ese ser, una característica del ser necesario es que no depende de nadie. No hay una causa para él. Nosotros somos seres que necesitamos, nosotros fuimos, alguien nos causó. Pero un ser necesario no puede faltar. Él no depende de nadie, no es causado por nadie. Al contrario, Él sostiene todos los seres que existen. Él es el que los sostiene. De manera que el argumento ontológico habla de eso, de un ser necesario, y llega a la conclusión que Dios es ese ser, nadie más. Si Él falta, nadie. De ahí todos los seres contingentes que dependemos, podemos faltar y todo sigue igual. Pero no hablamos ya más de eso. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Mire lo que dicen más las Sagradas Escrituras. ¿Quién más nos habla de la existencia de Dios? Las Sagradas Escrituras. Dice así. Hablando de la creación, la Biblia dice así, o las Sagradas Escrituras dicen así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y usted sabe, Génesis capítulo 1 y sigue para adelante. Pero, más que eso, libro de Proverbios, capítulo 3, versos 19 y 20. La Biblia nos habla hasta con detalle cómo es que surgió la creación. Si los estudiosos, filósofos, pensadores, científicos, algunos tienen o han tenido grandes debates y grandes dificultades, la Biblia lo resuelve fácilmente y dice así. Proverbios 3, 19 y 20 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos, y nos da esos detalles con inteligencia. Por eso es que nosotros admiramos ese diseño, ese orden, ese sistema funcionando. Que si la tierra estuviese un poquito más arriba, el sol nos quema. Si estuviéramos más abajo, de todas maneras, todo el universo es un sistema que funciona muy bien, como es el sistema como nosotros estamos formados de sistema sanguíneo, sistema óseo, el del cuerpo, como un hueso para allá, otro para allá, todo sistema. Lo mismo el universo, un sistema, un creador tiene que haber. Dice la Biblia que hizo con inteligencia, y dice el 20,
con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Pero el punto fuerte es que con sabiduría hizo los cielos. Vamos a leer nosotros más rápidamente, porque las escrituras comprueban la existencia de Dios. Jeremías capítulo 10 verso 12 hasta 16. Muy interesante lo que dice. Jeremías 10, 12 hasta 16. Dice así, Jeremías 12, 10 hasta 16. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundido. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. El tiempo de su castigo, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Para qué andarle buscando más, hermano? ¿Para qué andarle rodeando? Las Sagradas Escrituras nos confirman claramente de la existencia de un Dios. Y dice Jehová de los ejércitos, hablando del Dios de Israel. Por eso que nosotros es que hablamos y decimos, el Dios de Israel es nuestro Dios. Por eso que nosotros a quien adoramos es al Dios de Israel. El Dios a quien le sirvió Abraham, a quien le sirvió Moisés, a quien le sirvió Josué, a quien le sirvieron los grandes hombres del ayer. A ese Dios de Israel, a ese Dios es que nosotros también es que adoramos, porque estamos convencidos que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Yo sé que usted puede decir, pero ¿para qué va a seguir dando versículos bíblicos si ya sabemos que en la Biblia, si a eso nos vamos, no terminamos ahora? Porque todos los que estamos aquí sabemos que Dios existe. Estamos convencidos, tenemos. Sin embargo, miremos algunos breves pasajes todavía. Mire, vamos a vernos el pasaje. Es que como realmente todos sabemos que Dios creó todo. Pero Apocalipsis 4:11, mirémonos. Dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La Biblia o las Sagradas Escrituras nos afirman que Dios es el creador de todo. Cuando creemos a lo que las Sagradas Escrituras dicen, tiene sentido que la gallina fue primero y el huevo vino después. Ustedes se acuerdan lo que hablamos el domingo. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién fue? Y el joven se sintió acorralado y no encontraba la salida. Y la anciana al final le dijo, no muchachos, has venido peor de como te fuiste. Te fuiste a estudiar filosofía y vienes más turbado, más confundido. Cuando nosotros creemos a lo que las Sagradas Escrituras dicen, no hay problema. ¿La gallina de dónde viene? De la palabra de Dios. Él creó la gallina y después viene el huevo. Después del huevo vienen más gallinas. Y después de más gallinas, más huevos. Y después más gallinas. Y ahí viene. Pero la cosa tiene sentido. Es que Dios creó primero a la gallina. A la gallina. Por eso que la creación tiene sentido solamente cuando le creemos a las Sagradas Escrituras. Que andarle inventando de que buscándole diferentes explicaciones al asunto. No, una sola cosa es verdad. Ningún otro libro en la historia de la humanidad describe cómo surgió todo. Ningún otro libro describe con el detalle que describe la Biblia. Por eso le decía que en el libro de Génesis capítulo 1:1 hasta nos presenta del versículo 1, por ejemplo, hasta el 5, nos describe lo primero que hizo Dios. Después desde el 6 hasta el 8 nos describe lo que hizo el segundo día. Del verso 9 hasta el
o del 11, no, del 11 al 13 nos describe lo del tercer día. Y así, hermano, se va. De manera que mire, por ejemplo, dice Génesis, si leemos esta parte, solo para ver el día que Dios hizo el sol y la luna, dice Génesis 1:14 hasta 19. Esto fue el día cuarto. El día cuarto de la creación hizo Dios el sol y la luna. Mire lo que dice. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y el último del día cuarto, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Nosotros encontramos que Dios se tomó el tiempo con detalle para decir: yo hice este sol, yo hice la luna, yo hice las estrellas. Nosotros encontramos en detalle qué hizo un día, qué hizo el otro día. Si miramos cuándo fue la vegetación, el día tercero, cuando dijo: produzca la tierra hierba verde, árboles de todo, que den fruto, que den diferentes semillas, para los animales que voy a crear. ¿Cuándo? En el otro día. Un orden, una inteligencia, qué tremendo. Por eso, hermanos, que ¿para qué irnos a otro lado? ¿Para qué debatir más cosas? Solamente creer al libro de Dios, la palabra de Dios. Él es el creador del universo, Él es el que hizo todo, y fuera de Él nada tiene sentido, hermano. Como decíamos el domingo, no, hermano, sacando a Dios de la creación, no podemos ni explicar la existencia de un simple huevo o una simple gallina. Pero creyendo a la Sagrada Escritura, todo tiene sentido. El que hizo el ojo no verá. El que hizo el oído, dice en otro pasaje, no escuchará. El que corrige a las naciones no te reprenderá también a ti, dice en un pasaje de la Biblia. Él hizo todo. Por eso David, maravillado de estas cosas, Salmo 139, versos 13 y 14, él alaba a Dios por mirar la creación del hombre. Se deleita, hermanos, el salmista David en el Salmo 139, si lo presentara, 139, 13, 14, él reconoce a Dios como el creador. Porque tú formaste mis entrañas, dice aquel varón. Tú me hiciste en el vientre de mi mamá. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estoy asombrado de cómo me has hecho, dice el salmista. Reconoce perfectamente la existencia de un Dios poderoso, creador, soberano, que con inteligencia hizo todas las cosas, hermanos. Allí tenemos nosotros, pues, a Dios. Y como no se trata de leer todos los versículos, porque como dije, se me va a cansar usted, va a perderle el sabor. Y por último, que ya lo sabe, ya no le vamos a seguir con más versículos, pero Juan 1, 3, 4, 1, 4, 5 dice, bueno, en el 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Ya estando aquí es otra cosa, hermano. Estando aquí es otra cosa. Aquí es otra cosa. Eso uno se lo sabe bastante, pero cuando está en la banca. Mire lo que dice el verso 4 o 5. Verso 4 y 5. ¿Qué dice si no lo presenta mi hermano? ¿Qué dice el 4 y 5? Siempre de Juan 1:1. Dice que Él creó todo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan 1, 4 y 5, por allí anda. El verso 5, por allí anda. Pero bueno, saltémonos, ya pasamos de Juan. Vamos a saltarnos de que, hermanos,
Dios es creador de todo, y ahora sí la Sagrada Escritura nos vienen a dar y a decir, no hay más. Esto es, hay un Dios creador para todo. No hay más, dice la Biblia. Esto es, hay un creador, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 también dice lo mismo. Pero ahora, habiendo dicho estas cosas, son las 11:35, ya van 40 minutos, hermano. Yo me fijé y van 5 antes de las 11. Mire, voy a tratar de decir este otro punto poquito. Bueno, las Sagradas Escrituras nos hablan de Dios. Ahora, si todo lo que hemos dicho hasta aquí comprueba la existencia de un Dios soberano, de un Dios poderoso, creador de todo, y si todo esto no fuera suficiente, ahora vienen las vivencias personales. No hay nada más. Miren, hermanos, no hay nada o no hay mejor manera de afirmar la existencia de Dios que nuestras propias experiencias personales con Dios, nuestra vivencia con Dios. Sí, se nos puede haber dicho mucho allá, se nos puede haber dicho mucho por el otro lado, pero todavía puedo quizás no tener. El asunto cambia cuando soy testigo de que Dios es real, cuando ha respondido oraciones que no tenían, cuando Dios ha hecho cosas maravillosas que no tenían solución. Cuando he experimentado a Dios, cuando he tenido vivencias personales con Él, aunque el mundo entero venga diciéndome Dios no existe, yo puedo comprobar y decir, yo sé que mi Dios es real, yo sé que mi Dios es real. Y vienen a decirme, no, pero ese Dios es solamente una idea en la mente. Yo tengo que decirle, será idea para ti. Yo no sé lo que tú piensas, pero para mí, mi Dios es real. Mi Dios es verdadero. Lo siento en mí. Sé que es real. Sé que está vivo. Sé que sin Él no voy a ningún lado. Es todo para mí. Las vivencias personales, hermano, nos pueden a nosotros venir a presentar el argumento que quieran en contra de Dios. Pero ¿quién podrá arrancar de nuestro corazón, de nuestra experiencia vivida, esos momentos en los cuales Dios se ha hecho manifiesto y real en nuestra vida? A usted le pueden tratar de convencer de que Dios no existe con los máximos argumentos, aunque no lo hay, pero que pudieran ser y vinieran, no le van a arrancar la convicción. Esas experiencias que usted ha vivido con el Señor, usted es testigo. Los que estamos aquí podemos decir, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de su existencia. Yo soy testigo que Él es real, que Él es verdadero. Yo soy testigo del poder de Dios. Todos los que estamos aquí somos testigos de la realidad de Dios. ¿Quién puede arrancar esas vivencias que hemos tenido? Esto me abre espacio para todo un sermón ahora. ¿Verdad que sí? En la Biblia nosotros encontramos gente que, bueno, no me da el tiempo, no me da porque era necesario leerlo, pero en el libro de Juan capítulo 9 encontramos nosotros la historia de un hombre que fue ciego de nacimiento. Y los enemigos del Señor Jesús, los judíos religiosos, andaban para arriba, para abajo. ¿Y quién te sanó? A ver, ¿se acuerdan cómo fue sanado? El Señor hizo lodo, escupió al Señor Jesús, hizo lodo, y del lodo se lo puso en un ojo y en el otro ojo. Y aquel muchacho, aquel varón, fue sanado. Pero ese milagro causó tanta revuelta que lo hubiese querido leer, pero no me da el tiempo. Hermanos, causó tanta revuelta que lo agarraron los religiosos judíos, lo traían para acá. Ajá, ¿y cómo fue? ¿Quién te sanó? Pues el varón estaba allá y me dijo que eso lo hizo, escupió, hizo lodo y me lo puso acá y me dijo, vete. Y después lo volvían a agarrar y lo volvían a agarrar para un lado, para el otro, para el otro. ¿Ustedes creen que no exageramos y aguantan un poquito? Mejor leámoslo. Libro de Juan capítulo 9 versos 10 hasta el 12. Vamos a irnos rapidito. No hay nada mejor que las experiencias personales. Libro de Juan capítulo 9 versos 10 hasta el 12. Rapidito. Y después nos vamos a saltar al 15 hasta el 25. Libro de Juan 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo,
aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Saltémonos 15 hasta el 25 ahora. Verso 15 hasta 25. Volvieron pues a preguntarle, porque lo fueron a agarrar, hermano, y lo trajeron. Eso fue otra vez ya. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo, hace milagros el día sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ciego, bueno, ya no ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta, solo un hombre de Dios puede ser. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los papás del que había recibido la vista. ¡Qué bárbaro! Y les preguntaron a estos papás diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y vienen los papás. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque estos ya exageraban. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego otra vez y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Seguimos al último. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Eso es como decir nosotros, mire, si hay Dios, si existe Dios, yo no sé qué piensas tú. Yo lo que sí sé. Mire, dijo este varón. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pero vamos a seguir más. Mire todavía un poquito más. Vamos a seguirle. A ver, vamos a leer 29. No, sigamos, 26 a 27. 26 a 27. Le volvieron a decir, qué ingrato, no, hermano. Qué ingrato estos varones judíos. Esto sí rebasó la gota del vaso. Ya tanto. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso ya lo estaba molestando el muchacho, hermano. No crea que esa respuesta viene muy, y ahí ya no va muy. Y le injuriaban y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Eso era el 29. Mire la respuesta del muchacho. Aquí viene lo maravilloso. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Pero sigue más. Qué maravilloso eso. Mire, el muchacho ya se está defendiendo, hermano, de la manera más educada posible. Esto es lo maravilloso, que no sepas de dónde somos, pero de dónde es. Verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque esa era la enseñanza. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice el muchacho. Verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, dice el muchacho defendiéndose. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer.
El hombre, este joven lo que está haciendo es portándose educadamente, pero él, este varón tiene convicción clara que aunque todos los demás no lo reciben como Dios, él está basado en su experiencia, él está basado en su vivencia, y él dice que ustedes no lo acepten, allá ustedes, pero una cosa sí yo sé, que si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer lo que hace, dice este varón. Este hombre está hablando de una vivencia real, lo mismo que nosotros podemos decir, hermano. Pueden negar la existencia de Dios quien quiera, pueden decir los inventos que quieran, pero nosotros tenemos clara convicción de que Dios es real. Y lo digo por experiencia, por mi testimonio, por lo que ha sido conmigo, por lo que ha sido. Usted puede hablar y decir, Él es real, no por lo que me han contado, no por lo que otros dicen, por lo que yo he vivido con Él. Gloria a Dios, hermanos. Por eso que las vivencias personales son una prueba de que Dios es real. ¿Cuántas veces no hemos estado derribados y destruidos emocionalmente? Y si no hubiese sido Dios levantándonos y fortaleciéndonos. Han habido momentos en la vida, hermanos, que hemos sido testigos del poder de Dios. Yo podría contar mis experiencias aquí, y usted podría contarme las suyas. Hemos visto a Dios real respondiendo oraciones, haciendo milagros en favor de nosotros. No podemos negar que Dios es real, hermanos, real. Quisiera más tiempo, pero hermanos, no me voy a extender. Una de las cosas que este año pasado me marcó a mí fue lo que le conté, hermano, de la pérdida del carro, cuando me fueron a robar el carro. Y se llegaron a robar el carro en la noche. Y aquella gran tristeza, el carro de mi hija, pero que en realidad a mí me cuesta, como se lo conté en el testimonio. Hermano, y se robaron el carro, y aquella tristeza, y mi muchacha allá por El Salvador, y aquella tristeza. Y apenas el carro se pagó y para que se lo robaran. Y para colmo, como mi hija se había ido 3 meses a su país, le quitó la aseguranza y dijo, ¿para qué voy a pagar aseguranza? Miren cómo es el diablo, qué sustos los que a veces le da a uno. Le quitó la aseguranza al carro, 2020 es el carro. Y le quitó la aseguranza y dijo, ¿cómo voy a estar 3 meses allá? No necesito. En ese lapso de tiempo viene el delincuente y me lleva el carro. Y saben la historia que conté aquí, hermano. Me robó el carro. Y aquella tristeza. Hablamos a la aseguranza y la aseguranza, no podemos hacer nada porque le habían quitado la aseguranza. Tiene toda la razón. ¿Qué le voy a alegar? Tiene toda la razón. Y aquella tristeza, y mi hija, papi, vayan a buscarlo. Yo no puedo, pero vayan a buscarlo. Y ya eran las 7 de la noche y decíamos en mi casa, pero ¿qué vamos a ir a buscar, hija? Si hoy, y más que ya es noche, papi, pero yo siento que ustedes no han ido a buscar. Y yo, con mi esposa, para tranquilizarla, salimos ahí, a dar una vuelta al apartamento y le dijimos, mira, ya fuimos, pero no hay nada. Para tranquilizarlo, porque en la mente de nosotros es como, ¿y cómo lo vamos a encontrar? Si cuando le roban un carro, usted lo que espera es que saber cómo lo va a encontrar, o despedazado, saber dónde. Eso pasó el día domingo en la noche, pasó el lunes, el martes, el día miércoles. Hermanos, les conté rápido el testimonio. Estaba allí, hermanos, vengo como siempre en la mañana, estoy ahí, lo que siempre hago. Vengo allí, yo tengo un cuarto de oficina en el otro lado allá, y estoy allí, y bueno, ya cuando era la 1, dije, ya me voy a la casa, voy a ir a almorzar. Pero acuérdense, yo ya había hablado con Dios y todo, y llegando a la casa dije, ¿qué hago? ¿Será que como primero o voy a buscarlo primero? ¿Qué hago? El punto está que cuando llego a la casa dije, voy a ir a buscar él, voy a ir a dar una vuelta. Agarro el carro, esto lo estoy contando para los que no escucharon aquella pasada vez, porque aquí hay gente que ya sabe la historia. Y salgo y tomo el carro, hermanos. Yo vivo aquí como atrásito de la Mexicana, 4 minutos de aquí. Salgo, tomo el carro, voy a la factory, y me voy a ir por donde está el gran tanque, aquí en la esquina. Y cuando está el gran tanque dije, aquí quizás voy a entrar por estos apartamentos. Y me entro ahí, hermano, y me voy por los apartamentos, y me voy allá, y pendiente del carro. Y de repente voy viendo que estaba el carro ahí. Bien, yo, este carro se... Imagínense, uno anda,
Era como un rincón, era un tope, ya ahí no hay salida. Era lo último, pegado a un monte. Y digo, este carro se parece. Miro para allá, ¿no será peligroso aquí? Uno anda, hermano, que mira quién vive allá y todo. ¿Cómo hago? Voy a dejar listo el carro le doy vuelta, me alisto como para correr, salir. Y luego me bajo. Y ya me bajo y voy rápidamente. Paso, veo el asiento, inmediatamente está la Biblia de mi hija en el asiento, veo allí, tiene llave, voy para atrás, la placa, exactamente, este es el carro. Al carro otra vez y voy allá, agarro el teléfono, ¡encontré el carro! Le llamo a mi hijo, ¡encontré el carro! Y ya aquella alarma, es en serio, ya mi hijo, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Y mira aquí, mira allá, aquella alarma con mi hijo también, está aquí, ya le cuento la historia. Espérate, llamemos a la policía y aquí, allá. Llamamos a la policía, que él allá no le podía dar la dirección, me toca hablarle a mí y la policía me dice, ¿qué hay ahí? ¿Qué dirección? Y ya yo doy todos los datos, es así, esa. A los 8 minutos viene la policía, un carro y otro carro detrás, 3 carros. Y yo ahí hablando aquí con la operadora y la operadora, enséñales, muéstrales, ¿qué carro tienes tú? Yo ando así, esa. Voy, me muevo y me dice, va el policía y me dice, espérate aquí, tú no te muevas, ¿tú ya fuiste? Sí. Quédate aquí, no vaya a ser que sea peligroso. Vamos a ir nosotros a hacer inspección. Va la policía, llega, rodean el carro, miran todo, van. Resumen, el carro se encontró. Gracias a Dios yo tenía la otra llave, voy con la llave y nos trajimos el carro allí. Y ahora ahí está toda la historia. Encontré el carro, ahí lo ando. Mi hija está en El Salvador, yo lo manejo cuando ella está allá. Entonces, aquí va el punto. ¿A quién se le ocurre que voy a encontrar el carro que me robaron? ¿A quién se le ocurre? Otra, ¿por qué no se me ocurrió salir para Marietta, para Atlanta, para Douglas, para otro lado por aquí, por el hospital, aquí en Austin? ¿Por qué después de haber estado orando aquí, diciéndole a Dios con aquella tristeza, Dios, perdí $16,000, $17,000 me costó, Señor, el carro, solo para que lo perdiera? Qué triste. Y luego, ¿cómo tuvo que ser, Señor, que cuando le quitamos la aseguranza me lo tuvieron que robar? No, Señor. Después de estar orando, voy para la casa y voy derechito, sin perder tiempo, exacto a donde está el carro. ¿De dónde puede venir eso? ¿De dónde puede venir una respuesta como esa más que allá usted como lo mire? Pero este varoncito sabe de dónde viene. Este varón sabe que hay un Dios que escucha las oraciones, un Dios que es real, un Dios que es verdadero, un Dios que existe, que aunque todo el mundo me diga que no existe, yo me baso en las vivencias con Él, en mis experiencias con Él, cuando me consuela, cuando puedo desahogarme en Él, cuando me respalda, cuando me levanta, cuando me siento derribado y me levanta y me transforma en otro hombre. Yo soy testigo de la existencia de Dios, y aunque la ciencia y el mundo lo niegue, yo soy testigo de la verdad de Dios, como usted también. Estoy seguro que somos testigos de que nuestro Dios es un Dios real. La gloria sea para nuestro Dios. Esa experiencia fue una de las que me marcó este año. Después de pasar esa gran experiencia, quería llorar. ¿Y sabe de qué quería llorar? No solo de haber encontrado el carro, quería llorar de mirar la realidad de mi Dios, que cuando clamas te escucha, que te responde, que es tan real, que es tan verdadero. De eso quería llorar, de decir, qué bárbaro, qué increíble eres, qué real eres. De eso quería llorar. ¿Ustedes creen que pueden estar de pie conmigo y les cuento la última? De esto podríamos seguir. Bíblicamente hay mucho más. La mujer samaritana dejó el cántaro en el pozo, se fue y le contó a los demás. Y se fue y les contó. Y se recuerdan que después vino la gente, los hombres del pueblo de la ciudad, y dijeron, mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, ahora creemos porque nosotros lo hemos comprobado. Este es el Mesías. Vivencias personales, vivencias reales. Pero cierro con esto. Se llama Luis Pasteur. Luis Pasteur. Este hombre es conocido como el padre de la microbiología. Usted lo puede encontrar.
microbiología, el hombre que descubrió cómo los microbios pueden transmitir enfermedades. Este hombre inventó vacunas. Este hombre fue el que inventó solución para los problemas de los microbios. El padre de la microbiología. Químico y microbiólogo francés. Este hombre un día lo estaban desafiando los ateos. Y le dijeron así: señor Pasteur, usted siempre se la pasa hablando del alma. Usted siempre se la pasa hablando del alma. Queremos decirle, señor Pasteur, que nosotros hemos abierto a 100,000 cadáveres y los hemos hecho pedazos y hemos tratado de encontrar el alma y no hemos encontrado ni siquiera rasgos de ella. El señor Pasteur, con aquella autoridad, seriedad, respondió así: el día que muera vuestra madre, partidla en 1,000 pedazos y tratad de encontrar el amor que sentía por ustedes. Parta a su madre en 1,000 pedazos y trate de encontrar el amor que tenía. Muchos científicos quieren negar la existencia de Dios porque dicen: no lo podemos probar aquí. No hay forma de probarlo. No hay forma de probarlo. Pasteur dijo: si podéis encontrar el amor que tu madre sentía por ti y lo puedes mostrar y comprobar, entonces vamos a hablar de que existía amor. Porque de acuerdo a lo que ellos estaban diciendo, si no existía el alma, entonces tampoco existía amor, porque el amor no se puede encontrar en un cuerpo. Y terminó Pasteur diciendo: lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo que no se ve es lo que realmente importa. Lo que no se ve, por lo que no se ve, sucede lo que vemos. Por ejemplo, por el amor que no se ve, nace un matrimonio. Y del matrimonio nace un bebé. El amor que no se veía se hace evidente a través del matrimonio, a través de los hijos que vienen. Pasteur concluye que así mismo es el alma. No se ve, pero es real. Así mismo es Dios. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo miramos, pero es real. Es real. La ciencia lo puede negar, pero nosotros estamos conscientes que Él existe. Y no solo existe, sino que es real. Así que nos puedan decir lo que quieran, pero la existencia de Dios es una realidad en nuestras vidas. Una realidad en nuestras vidas. Allí tenemos a un Dios real. El Dios que nos ama, el Dios que levantó esta obra en este lugar, el Dios que le ha permitido que esta mañana pueda estar en esta banca de este local. Ese Dios vivo, ese Dios real que nos da la respiración, ese Dios que merece toda la gloria, ese Dios real es el que nosotros predicamos, creemos y abrazamos. Por eso en esta mañana cerremos, hermanos, con una oración. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. No necesitamos aún defender, Señor, esto. Estamos conscientes que tú eres un Dios real, que tu existencia es real. Y aunque la ciencia lo niegue, aunque haya gente, Señor, necia que lo niegue, nosotros estamos convencidos que tú eres real. Señor, y nos bastan las vivencias, nos basta lo que dice tu palabra, nos basta lo que las Sagradas Escrituras enseñan para creer, Señor, que tú eres real. Gracias por el día que nos alcanzaste. Gracias por ser un Dios personal.
por permitirnos tener comunicación contigo, por permitirnos tener esta vía de comunicación, por permitirnos adorarte, por permitirnos, Señor, tener seguridad de nuestra salvación, tener esta certeza de que somos salvos. Señor, gracias porque tenemos seguridad de que somos perdonados de nuestros pecados. Tenemos certeza que si tú vinieras este día, nosotros, Señor, nos vamos contigo. Si hoy nos tocara partir de esta tierra y morir, estamos seguros al 100% que, Señor, que nos vamos contigo y que tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Tan real eres en nuestra vida. Gracias por el día que te revelaste a nosotros. Gracias porque hoy vivimos con esperanza. Realmente eres nuestra esperanza. No eres un cuento, no eres una fábula, algo infundado. Eres real para nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestro todo, fuera del cual no podríamos hacer nada. Oh, por eso te alabo, real Dios. Por eso te adoro, Dios grande. Eres incomparable, eres sin igual. No podríamos escondernos de ti. No podríamos irnos y escondernos de tu realidad. A donde vayamos, allá está tu presencia. Allá está tu poder. Allá nos mirarías. A donde sea que vayamos, ahí estás tú. Señor, por eso te alabo. Porque un día nació esta relación entre nosotros, entre tú y nosotros. Gracias por ser real para nuestra vida. Alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu. Señor, permíteme decirte por último que nada queremos fuera de ti. Nada queremos fuera de ti. Que si va a ser la vida sin ti, no la queremos. Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias por ser nuestro Dios. A nadie más iremos sino solo a ti. Amén, Señor, amén. Amén, Señor. Ojalá y todos los que estemos aquí podamos tener esa seguridad de que somos salvos. Ojalá y todo el que está en esta reunión tuviera esa seguridad de que es salvo. Sin embargo, si hay alguien en esta reunión que no tiene seguridad de su salvación, no importa que nos extendamos 3 minutos o 2 minutos, usted puede venir a Cristo esta mañana. Si hay alguien que no está seguro de su salvación, venga a Él. Venga a Él esta mañana. Si hay alguien que no está seguro de su salvación, venga a Él, venga al Señor, a su Creador, el que le está esperando, el que le ha estado llamando por tanto tiempo. Venga a Él. Solo si lo viese, y si no, cerramos diciendo que toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Hasta aquí, hermanos, el tiempo de la palabra.